¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión del Seminario Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en América Latina. Esta sesión se centrará en el análisis de los mecanismos de prevención, protección y procesamiento, experiencias del sistema interamericano. Tengo el honor de coordinar estos trabajos. Mi nombre es Aime Vega Montiel, yo soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y presido la Global Alliance on Media and Gender, GAMAG, la Alianza Global de Medios y Género, que es justamente una iniciativa de UNESCO y de más de 600 organizaciones en el mundo que tiene como objetivo principal impulsar la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación y desde luego la agenda de protección de mujeres periodistas constituye uno de los ejes más importantes de nuestro trabajo. Me da mucho gusto darle la bienvenida al panel que nos acompaña esta mañana. En primer lugar a David Kaye, a quien ya tuvimos el gusto de saludar en la inauguración de este seminario. Él, lo sabemos, es relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Muchas gracias y bienvenido, Dave. En segundo lugar, Jonathan Bock, él es coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. En tercer lugar, tenemos a Tatiana Guasti, quien es especialista en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Y finalmente tenemos el gusto de saludar a Guilherme Canella, quien es representante regional de la UNESCO y, quien me parece justamente nos dará una fotografía, más bien una radiografía del trabajo que hace la UNESCO, cuyo mandato como Agencia de Naciones Unidas es justamente la promoción y defensa de la libertad de expresión. Bueno, muy rápido, la dinámica que les proponemos a quienes integran este panel es que después de una nota introductoria que haré, cada quien contará con 10 minutos para exponer sus principales ideas, seguidas de algunas preguntas que surjan a partir de sus propias exposiciones y que estas preguntas nos permitan detonar la conversación tanto entre quienes integran el panel como con el auditorio. Muy bien. En el año de 2012 fue aprobado el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de periodistas y la cuestión de la impunidad. Es la primera estrategia de Naciones Unidas para abordar el problema de la seguridad de las y los periodistas y este problema al que ya se ha hecho referencia. Fue desarrollado por la UNESCO en colaboración con otros órganos de Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales y los Estados miembros de la UNESCO. Desde entonces, varias resoluciones de Naciones Unidas han solicitado reforzar su implementación. Este plan de acción de la ONU es una hoja de ruta mundial para impulsar mecanismos de prevención, protección y persecución para garantizar justicia a los casos de periodistas asesinados. Teniendo este plan como marco, a continuación le voy a pedir en primer lugar a David Kaye que nos comparta su análisis sobre el sistema universal, las acciones concretas que ha emprendido Naciones Unidas para combatir la impunidad, tomando como ejemplo acciones en países como México y Ecuador. Adelante, David. Muchas gracias. I will speak in English. Muchas gracias. Hablaré en inglés, así que para aquellos de ustedes que necesiten ponerse sus auriculares, les voy a dar un segundo. Voy a comenzar haciendo hincapié en una cosa. Espero no tomar los 10 minutos completos para poder tener una conversación completa. Ya tomé varios minutos esta mañana. Me parece que es importante poner un punto en contexto. Es difícil hablar de la región de forma monolítica. Hay una gran variedad a lo largo y ancho de la región. En el sistema americano tenemos países como Cuba y Venezuela que
se están enfrentando a crisis extremas en cuanto a libertad de expresión y así lo han sufrido desde hace años. Y por otro lado, tenemos gobiernos que han establecido muy bien principios democráticos que aplican en todos lados y tienen un Estado de Derecho muy fuerte y protegen la libertad de expresión. Y tienen países en transición, un país como Ecuador. Y luego tenemos países como México, que tienen un compromiso muy fuerte, como lo escuchamos esta mañana, con respecto a la libertad de expresión, y sin embargo, muchas amenazas muy fuertes a la misma por los temas que ya hemos abordado el día de hoy, enfocándonos en los ataques a periodistas. Entonces, no voy a hablar del plan de acción en general, pero sí me gustaría decir unas palabras acerca del sistema de derechos humanos, tanto en términos de lo que el derecho en cuanto a derechos humanos representa en este espacio. Soy un abogado, entonces es bueno hablar de derecho por lo menos unos momentos. Y luego me gustaría decir unas palabras acerca del sistema de derechos humanos a nivel universal que esperemos pueda usarse para desarrollar algunos de los temas que estamos abordando. Cuando estamos hablando de protección a periodistas, me parece que una forma en la que podemos hablar de protección es proteger individuos específicos ante amenazas, ya sea que sean del tipo que ya hemos abordado el día de hoy, estigmatización, acoso, plataformas, y esto es algo a lo que se enfrentan muchas mujeres periodistas. Y luego, por supuesto, los ataques físicos hacia periodistas, incluyendo sus homicidios. Una de las formas en las que podemos abordar esto es el individuo específico y su necesidad de protección. Pero me parece también importante en el contexto de lo que el derecho internacional sobre derechos humanos garantiza para todos en cuanto a derechos de libertad de expresión y opinión. Me parece que lo principal es el artículo 19 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Y el artículo 19 garantiza el derecho de todo mundo de buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, sin importar fronteras y a través de cualquier medio. Y el punto al que quiero llegar es que cuando hablamos de las garantías, no es solo la garantía del derecho que todos tenemos de impartir información o incluso de recopilar información, que suena a derecho de periodistas, sino también el derecho de buscar y recibir información, es derecho a información, derecho a la verdad. Y esto también es lo que están haciendo los periodistas. Ellos están haciendo que sea posible para nosotros, no periodistas u otros periodistas, que sea posible que el público tenga acceso a información. Me parece que si conceptualizamos las amenazas a los periodistas, no solo como algo que está sucediendo ahí en esa esquina, en esta comunidad de individuos, sino algo que nos sucede a todos, es cierto, no estamos viendo la amenaza directa, pero ellos sí, y eso interfiere con su habilidad de compartir información valiosa para el público con nosotros. Esto es un elemento muy importante para nosotros. Es un daño que se nos hace a nuestro derecho a la información. Con esto en mente, el Mecanismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas proporciona cierta medida de protección. No diría que son una garantía a la protección, pero en particular si pensamos en los diferentes mandatos que han sido creados por el Consejo de Derechos Humanos y el monitoreo de libertad de expresión, de homicidios extrajudiciales, el derecho a la protesta, el derecho a varias cosas. Cuando pensamos en estos derechos en el contexto de nuestra habilidad independientes como relatores especiales para involucrarnos con el gobierno, con el público en estos temas, sí proporciona una capa separada, extra, que quizás no tengan de parte de su propio gobierno o de otros mecanismos de Naciones Unidas. En particular, lo que tenemos, y este es como un pequeño comercial para los procedimientos
procedimientos especiales. Uno de los valores reales de procedimientos especiales, de los cuales los relatores especiales somos parte, es que tenemos independencia, tenemos la habilidad de trabajar con cierta velocidad y tenemos la habilidad de trabajar de manera pública que recalca violaciones conforme las vamos viendo. Esto, a diferencia de otros mecanismos como el Comité de Derechos Humanos, que es sumamente valioso como un elemento normativo. Esto que monitorea todos los derechos bajo el Convenio Internacional de Derechos Humanos. Este es un cuerpo central y nosotros como relatores también podemos tener un papel en movilizar estos argumentos, pero este comité no tiene la habilidad que tenemos nosotros de casi instantáneamente responder a un ataque, responder a algún acoso verbal, no solo físico, que tenemos la habilidad de responder directamente ante nuevas leyes que puedan interferir con los derechos de los periodistas. Entonces, quiero promover que las personas se familiaricen con este tipo de mecanismos. También me gustaría decir que nosotros, en cuanto a procedimientos especiales, estamos trabajando en identificar mecanismos que puedan tomar ventaja de nuestros mandatos existentes para que de forma rápida podamos abordar esos temas en los que existe violencia en contra de periodistas. No es algo prevalente, pero también se está llevando a cabo sin rendición de cuentas de ninguna forma, incluso sin ninguna investigación. Entonces, buscamos mejorar nuestros métodos de trabajo y quiero fomentar que todo el mundo en este cuarto y aquellos de ustedes que puedan llegar a otras personas, ya sea periodistas o defensores de derechos humanos o abogados o gobiernos afuera de esta sala, que se beneficien de usar nuestro sistema como herramienta para incrementar la posibilidad de protección a periodistas. Gracias, Dave. Muchas gracias, Dave. Y pienso que es muy importante el conocimiento que está poniendo él en esta sesión acerca de la importancia que tiene la existencia de mecanismos como las relatorías de libertad de expresión. Él lo ha mencionado, se trata de mecanismos que tienen la capacidad de dar una respuesta inmediata a atentados contra periodistas, capacidad que no tiene, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Gracias de nueva cuenta por tu participación. Entonces, le damos la palabra, por favor, a Jonathan Bock, quien se va a enfocar en el análisis del mecanismo de protección en Colombia. Adelante, Jonathan. Muchas gracias. Yo quisiera empezar por señalar que el próximo año se cumplen 20 años del funcionamiento del mecanismo de protección en Colombia, que ha sido pionero y uno de los referentes para distintos mecanismos en el mundo. Y creo que estos 20 años nos dejan varias reflexiones y yo quisiera centrarme en 4 de ellas. La primera es que, sin lugar a dudas, el mecanismo de protección sirve para salvar vidas y para proteger a los periodistas en riesgo. Y yo creo que en nuestra experiencia lo hemos podido ver, digamos, si tomamos el periodo del 2000 al 2005 en Colombia de asesinatos contra periodistas, hubo 58 casos de asesinatos contra periodistas. Si vemos los últimos 5 años, ese número se ha reducido a 8. Es decir, que sí hay un decrecimiento en el asesinato de periodistas y esto evidentemente obedece también a muchas dinámicas de la violencia en Colombia, pero sin lugar a dudas también tiene que ver con la puesta en marcha del mecanismo, que en los primeros años tuvo muchísimas dificultades, no estaba bien estructurado, no garantizaba la protección en todo el país, pero sin lugar a dudas hoy sí lo hace. Y en ese sentido es muy positivo y en ese sentido creo que también es muy valioso el compromiso que escuchamos ayer por parte del presidente mexicano López Obrador de asegurar que el mecanismo tendría los recursos necesarios y que no escatimaría recursos para que continuara. Entonces, dicho esto, hay 3 cosas que me gustaría también advertir para que, sobre todo, pues digamos como los otros países que están en este proceso de mejoras a los mecanismos tuvieran en cuenta.
El primero es que la protección por sí sola no basta. Sin justicia no se elimina el riesgo y de esta manera lo que estamos haciendo es condenándonos a tener una prensa escoltada durante años y años. En Colombia tenemos casos de periodistas, más de la, diría yo, de la mitad de los periodistas que en este momento tienen esquemas de protección llevan más de 5 años, incluso algunos 10 años con escoltas, con carros blindados, porque no se ha eliminado el riesgo, porque no hay justicia en esos casos. Entonces, si una amenaza fue el detonante de que el periodista recibiera medidas de protección, esa amenaza no ha sido eliminada, ese riesgo no ha sido, el responsable de esa amenaza no ha sido detectado, ese riesgo sigue latente, entonces el mecanismo año a año le continúa con las medidas de protección. Y esto, pues, digamos que nos sumerge en un círculo vicioso donde es difícil salir porque no hay justicia. Y digamos que frente a esto también, pues es importante señalar que el mecanismo para la protección de periodistas, en Colombia este mecanismo incluye a otras poblaciones, pero solo para la protección de periodistas cuesta alrededor de $7 millones cada año. Esto es algo que se ha venido invirtiendo en los últimos años y si entendemos que una fracción de este dinero estuviera también invertida en justicia, pues esto también tendría una reducción de la cantidad de dinero que va para la protección. Yo creo que eso es algo fundamental y creo que eso es algo en el que el mecanismo de México, que está diseñado de manera similar al de Colombia, pues también carece y sobre el que también se deberían centrar los esfuerzos. Creo que es fundamental, como un tercer punto, es que el mecanismo sea un órgano técnico, no, de ninguna manera puede ser politizado y no puede obedecer a criterios que no sean estrictamente técnicos para garantizar que si un periodista tiene una matriz de riesgo que le establece unas medidas de protección, pues sea lo mismo para todos los periodistas, sin importar de qué medio de comunicación es o en qué ciudad está, ¿no? Porque muchas veces estos factores influyen también para que pues para tomar decisiones que obedecen más, que son más de carácter político y no tanto técnico. Yo creo que esto es muy importante. Y finalmente, creo que algo fundamental y que es algo en lo que esta conferencia también hace énfasis y que me parece sumamente importante es involucrar otros actores, ¿no? El mecanismo no es el único camino y creo que en el mandato también del Plan de Naciones Unidas precisamente apunta a involucrar a otros actores como los medios de comunicación y también la sociedad. Y yo creo que ahí frente a los medios de comunicación pues es necesario que se involucre de manera mucho más activa en las medidas de prevención a los periodistas. En estos días acá en México, que hemos tenido la oportunidad como parte de una coalición internacional, nos hemos reunido con muchos periodistas y con organizaciones y todos coinciden también en señalar que desde los medios de comunicación son muy, en la mayoría de los casos, sin generalizar, pero en la mayoría de los casos son muy pobres las indicaciones cuando le dicen al periodista vaya y cubra una manifestación o vaya y cubra un tema que de antemano se supone peligroso sin entregar mayores indicaciones, sin considerar pues que hay otra serie de acciones que puede tomar el medio de comunicación. Y aquí creo que sería importante también poder tener unas discusiones mucho más sinceras con los dueños de los medios para que se involucren en pasar por procesos que de alguna manera certifiquen que el medio de comunicación sí está tomando una cultura de seguridad dentro de su organización. Y creo que aquí también hay varias iniciativas muy importantes, pero creo que sobre esto es algo en lo que se debe continuar. Y
también otro aspecto que me parece que es importante es el mismo periodismo, ¿sí? y los medios de comunicación. Yo creo que cada vez estamos viendo más casos exitosos de investigaciones periodísticas sobre crímenes de periodistas, ¿no? Lo hemos visto aquí en México, lo hemos visto en Colombia también, a raíz del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos el año pasado que hacían parte del diario El Comercio, que fueron secuestrados primero por un grupo disidente de la guerrilla en Colombia, de las FARC, y después asesinados. La labor que hicieron 20 periodistas de Colombia y de Ecuador para investigar fue fundamental para mantener no solamente el caso en la discusión pública, sino porque pudo también aportar hallazgos fundamentales, hallazgos que incluía que había oficiales de la policía involucrados en la corrupción y en el narcotráfico con este grupo de disidentes, y que seguramente también algunos policías tuvieron alguna responsabilidad en el secuestro de los periodistas. Y esto no solamente fue importante a nivel mediático de medios de comunicación, sino que terminó también siendo elementos que tomaron en cuenta desde la Relatoría de Libertad de Expresión con el equipo de seguimiento especial que se nombró para este caso. Entonces yo creo que estos son que es importante también estimular estos ejercicios. Creo que el periodismo y el apellido colaborativo son cada vez más comunes, y creo que ese es un muy buen matrimonio, porque creo que esto permite también, como digo, no solamente mantener el debate en lo público, sino que muchas veces sirve como insumos para las investigaciones judiciales que no son tenidas en cuenta en muchos casos porque no se hace la relación entre el asesinato y el trabajo periodístico que estaban haciendo los periodistas. Entonces, con estos 4 puntos lo quisiera dejar ahí. Ya, ok. Muchas gracias, Jonathan. Tomamos 2 apuntes muy importantes que él señala. Uno, la necesidad de involucrar en particular a las industrias informativas, a los medios de comunicación, ha sido una demanda reiterada. Citas el caso de México y efectivamente, bueno, aquí tenemos a compañeras periodistas cuyo trabajo les ha significado incluso el encontrarse en una situación de desplazamiento, ellas y sus familias, y lo que observamos es que en general por parte de los medios de comunicación no existe ninguna responsabilidad que garantice que estas y estos periodistas puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad. Y el otro apunte que tiene que ver con tu llamado a estimular estos ejercicios, es decir, estos mecanismos, recordemos justamente que uno de los mandatos que observa el Plan de Naciones Unidas para la protección de periodistas, para la seguridad de periodistas, incluye el desarrollo de mecanismos de protección, puesto que si bien Colombia es pionero en esta materia, vamos a ver que la mayor parte de los países donde se registran los índices más altos de atentados contra periodistas no existen estos mecanismos institucionales. Muy bien, es el turno, por favor, de Guilherme Canela. Como lo dijimos, él es representante regional de UNESCO en América Latina y ya lo decía yo en la introducción, justamente uno de los mandatos de la UNESCO o el mandato más importante tiene que ver con la promoción, la protección de la libertad de expresión. Adelante, Guilherme. Hola, gracias, Aimé. Buenos días a todos y todas. Un placer estar acá para contar un poco cómo la UNESCO en América Latina está trabajando este tema, y creo que una de las palabras clave acá de este trabajo es que es un trabajo en alianzas. Entonces, estos minutos que voy a hablar, voy a mencionar mucha gente que está acá en este auditorio para que no me dejen mentir solo. Entonces, cuando ustedes tengan dudas de lo que estoy hablando, pregunten a esta gente que voy a mencionar si es verdad o no de lo que estoy hablando, ¿no? Uno de los esfuerzos que estamos intentando hacer en la región, y acá están muchos de mis colegas que trabajamos en red con eso, está Indira Salazar por los países andinos, está Jamie O'Knight por Centroamérica, están Jeff y Pilar por Haití, bueno, Medi, que hacemos el trabajo con la sede, Gabriela, que debe estar por ahí en el trabajo mexicano.
Uno de los esfuerzos que estos equipos de UNESCO están haciendo en América Latina es para intentar hacer hincapié, y algo de eso David ya dijo cuando habló en el inicio, de que el fenómeno de la violencia contra los periodistas es un fenómeno complejo. David dijo, no podemos mirar esta región como un monolito, pero siquiera podemos mirar países específicos como un monolito. Pensar que una estrategia de protección, prevención y procuración de justicia en caso de crímenes contra periodistas para Brasil es una única estrategia, es un error. Pensar esto para México es otro error. Entonces, no es que siquiera podemos hablar de una única estrategia para América Latina. No podemos hablar de una única estrategia para varios de los países de la región que tienen problemas que están relacionados a esta misma complejidad de la criminalidad contra periodistas. No es el mismo diseñar algo para una ciudad capital y para grandes medios que diseñar algo para periodistas que están en zonas de frontera. No es el mismo proteger a periodistas que están haciendo periodismo en radios comunitarias que estén haciendo periodismo en línea en otros lugares, y yo podría seguir, pero creo que este mensaje, que es importantísimo para la idea de construir los mecanismos de protección en las otras políticas públicas, no estaba tan clara. O sea, todos que estamos acá estamos a favor de la idea de que no debemos matar periodistas, que hay que diseñar políticas públicas para que esta política de protección y de prevención y de procuración de justicia avancen, pero muchas veces paramos ahí en este discurso de que sí hay que proteger a los periodistas, pero el desafío de esta historia es cómo hacer eso, y este cómo implica reconocer la complejidad del fenómeno, que es mucho más complejo hoy de lo que era hace algunos años, donde quizás el número de periodistas asesinados estaba concentrado en periodistas que iban a cubrir zonas de conflicto armado y etcétera, y hoy estamos hablando de gente como Tim López en Brasil, que fue asesinado porque estaba cubriendo cuestiones de violación, explotación sexual de niños en favelas de Brasil. Estamos hablando de periodistas que están cubriendo cuestiones, conflictos de tierra en la Amazonía brasileña, o crimen organizado, o políticos corruptos en distintas dimensiones, y podría seguir, y cada una de estas cosas tiene sus particularidades. Y también tiene que ver con los diferentes tipos de ataques contra periodistas, los físicos y los asesinatos, que evidentemente son los más graves, pero hay ataques psicológicos y sexuales, sobre todo contra periodistas mujeres, hay ataques en línea. Entonces, cada una de estas cosas demanda un mecanismo de protección y de políticas públicas que es mucho más complejo de lo que podríamos imaginar. Entonces, esta es la primera idea clave, cómo desatamos el nudo de esta complejidad. Para hacer eso, una de las cuestiones que estamos promoviendo es la idea de tener diagnósticos mucho más intensos sobre el fenómeno, que no es solo la contabilidad del horror de los asesinatos. Entonces, por ejemplo, con FLIP en Colombia, Jonathan y su equipo están liderando la aplicación de los indicadores de seguridad de periodistas de la UNESCO, que son unos indicadores, una batería de indicadores bastante compleja para entender cómo va la cosa en cada uno de los países. Lo mismo con el equipo acá de Jesús Cantú y con la oficina de UNESCO en México se hará para México, para entender cuál es el tamaño de este fenómeno. Las organizaciones de Voces del Sur que están por acá, yo veo allá la gente de Frank, de Fundamedios, de Bolivia, etcétera. El informe sombra que hicieron para el foro político de alto nivel con el apoyo de PIDF tuvo mucho contacto con la agenda del ODS 16-1, pero también este aprendizaje de la aplicación de indicadores para medir el fenómeno, que es complejo. Yo veo acá a Ricardo y Benjamín del Country Team acá de México, con el apoyo de la UNESCO están creando un observatorio específico para la observación de crímenes en México. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo creamos un evidence-based policy para llevar adelante este tipo de políticas públicas mucho más fuerte? Muchos de ustedes en el inicio recibieron un cuaderno de la UNESCO discutiendo estas mismas cosas con los 3 países del Triángulo Norte centroamericano. De nuevo, ¿no? Cómo profundizar esta discusión y entender que el fenómeno es complejo. Entonces, segundo mensaje, ¿cómo medimos eso, pero más allá de la contabilidad de asesinatos? ¿Cómo medimos eso con complejidad?
Tercer mensaje es el mensaje de cómo fortalecemos el propio periodismo para enfrentar este fenómeno. O sea, María Teresa ya habló de eso en la primera sesión y Ricardo Trotti también, pero ¿qué estamos haciendo de específico desde la UNESCO? Con el Colping, o sea, por eso la asociación del Colping con la misma celebración del Día de Lucha contra la Impunidad es clave, pero con el Colping IPIS desarrollamos un proyecto que ya está en su tercera edición, que es cómo investigamos los crímenes contra los investigadores. Entonces, es un proyecto semejante al proyecto Tim López, que seguramente Marina les va a contar más tarde, que tiene que ver con estas varias iniciativas, o el proyecto Manizales que ocurrió en Colombia, o de lo que hizo la investigación sobre los 3 periodistas ecuatorianos. Es cómo fortalecemos el propio periodismo para que investigue no solo los crímenes contra sus colegas, pero dónde pararon sus investigaciones los que fueron asesinados, porque nos asusta mucho, nos asombra que en esta región ni los periodistas ni los fiscales se interesan por lo que estaba investigando quien fue asesinado, lo que es algo inusitado, ¿no? Alguien es muerto porque estaba investigando algo, ni la prensa y ni los fiscales se interesan por saber, y bueno, ¿y este señor y esta señora por qué fueron asesinados? ¿Qué estaba investigando? Y sigamos con esta cosa de acá para adelante, ¿no? Con el ICFJ lanzamos una discusión fuerte sobre la ética en el periodismo. Hay una página ética en el periodismo en el siglo XXI donde las cuestiones de cobertura de violencia, etcétera, son un elemento importante. Entonces, segundo elemento eso, ¿no? Cómo fortalecemos el propio periodismo para hacer esta discusión. Tercer elemento, y voy caminando para la conclusión, es el trabajo intenso que estamos haciendo con los sistemas de justicia en la región latinoamericana y que es parte clave de la agenda de la lucha contra la impunidad. Acá hay noticias muy interesantes, ¿no? En los últimos 6 años, esta iniciativa de la UNESCO, que hoy es global, empezó en América Latina en un esfuerzo conjunto de la UNESCO con las 2 relatorías del Sistema Interamericano y del Sistema Naciones Unidas. En aquel entonces los relatores eran Frank LaRue, que está acá, y Catalina Botero, y 6 años después hemos involucrado más de 12,000 jueces y fiscales y otros operadores judiciales en esta iniciativa. Y fíjense ustedes que este número no dice nada sobre los méritos de la UNESCO. Cuenta una historia muy interesante, que los operadores judiciales de esta región están interesados en esta temática. Lo que no tenían era nuestro acercamiento hacia ellos, porque estamos muy acostumbrados a trabajar con el Poder Ejecutivo y nos olvidamos de las otras piezas del rompecabezas, ¿no? Y este trabajo ha generado 2 acuerdos importantes con la Cumbre Judicial Iberoamericana y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los 2 casos, una persona clave fue el ministro Ricardo Pérez Manrique, que está acá. Ha generado un acuerdo importante con la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos, o sea, los fiscales generales, procuradores generales de cada país. Ha generado, por ejemplo, un acuerdo interinstitucional en Paraguay, que está acá Pepe Costa de la Corte Suprema de Paraguay, que seguramente les va a contar esta historia con más detalles. Y eso tuvo un elemento fundamental, que es el siguiente, o sea, jueces y fiscales hablando con nosotros no entienden del trabajo de la prensa, y parte del problema de las malas investigaciones está por ahí. Pero también es cierto que el periodismo tiene mucha dificultad de cubrir bien el mundo de la justicia, del acceso a la justicia, del Estado Democrático de Derecho. Y hay que resolver estos 2 puntos de la ecuación para que las cosas avancen de manera más coherente. Y la verdad, cuando estamos poniendo jueces y fiscales para hablar entre ellos, cosas muy interesantes están saliendo de este diálogo. El otro elemento es que la formación de jueces y fiscales sí está resultando. El caso de Pablo Medina en Paraguay, que no voy a sacar de Pepe los detalles, pero una de las juezas que condenó al autor intelectual del crimen, uno de los primeros casos de América Latina que hubo esta condena, fue exalumna de estos cursos de la UNESCO con las relatorías especiales de libertad de expresión. Los sistemas de justicia de la región se dieron cuenta que lo de S16, este paraguas que incluye rule of law, ¿no? Estado democrático de derecho, la lucha contra la violencia en general
Y el caso específico de la violencia contra periodistas y del acceso a la información pública es un paraguas que necesita ser mejor explorado. Entonces, por eso, por ejemplo, en este mes de julio en Nueva York, reunimos a todas las Cortes Supremas de América Latina, los ministros de Justicia, los fiscales generales, los defensores públicos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer un debate en Nueva York sobre qué hacemos con eso. Y de ahí surgieron elementos muy interesantes para ir hacia adelante y crear más sostenibilidad. Entre ellas, involucrar de manera más decisiva las escuelas de formación de jueces y las escuelas de formación de fiscales en esta discusión. Termino con dos cosas muy rápidas. Un elemento interesante es cómo diseñamos protocolos más pragmáticos para la investigación desde las fiscalías. Entonces, por ejemplo, la UNESCO con la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia en este momento está diseñando un protocolo de cómo la Jurisdicción Especial para la Paz investiga los crímenes contra periodistas durante el conflicto armado de Colombia. Y creo que este protocolo va a ser útil para otros países y otras latitudes de pensar algo que pueda ser semejante. Y termino con una anécdota. Uno de los ex alumnos del curso de jueces, es un ministro de una corte de apelaciones de un país X, que no viene el caso, un día me llama y dice: Guillermo, yo quisiera decirte que llegó acá una apelación a mi corte de un caso de un juez de primera instancia que mandó a un periodista a la cárcel. Y quisiera contarte que yo derrumbé la decisión del juez de primera instancia y liberé al periodista. Y dice: qué bueno, ministro, buena noticia. Y él dijo: no, pero yo no te llamo por eso. Y dice: bueno, entonces ¿qué? Te llamo para decirte que en el fondo de mi corazón este periodista debería seguir preso. Y yo dije: bueno, ¿y? Él dijo: no, pero aplicando los estándares internacionales no me quedó otra no ser liberar a este tipo. Entonces yo te llamo para decir el siguiente: que ustedes estén bien seguros de lo que nos están enseñando, porque estamos siguiendo eso. Y creo que sí, que es posible que las cosas pueden mejorar. Gracias. Muchas gracias a Guillermo. Tomamos nota de sus 4 alertas. La primera, cómo desatar el nudo de la complejidad regional, la complejidad de género, desde luego, acerca de los tipos y modalidades de violencias de las que son víctimas mujeres y hombres periodistas. En segundo lugar, cómo ir más allá de la medición de eso de contar asesinatos. En tercer lugar, y muy importante, la urgencia de hacer investigaciones acerca del trabajo que hacen estos y estas periodistas que sufren atentados a su integridad. En cuarto lugar, el trabajo que se tiene que hacer con los sistemas de justicia, y me parece justamente que esta es la valía de este panel. Lo que estamos viendo es que contamos con recursos súper valiosos a nivel del sistema interamericano, el trabajo que ha llevado adelante la UNESCO en link con estos cuerpos de jueces, el trabajo a nivel nacional con los mecanismos. Ahora vamos a ver qué es lo que está haciendo la Organización de los Estados Americanos, y la importancia en particular esto de la formación de jueces y fiscales, que desde luego es fundamental para garantizar el acceso de periodistas a la justicia. Es el turno ahora de Tatiana Guasti. Ella, de la Organización de los Estados Americanos, nos hablará de los casos que la RELE ha presentado ante la Corte y cómo han sentado un antecedente muy importante en materia de jurisprudencia. También nos hablará del equipo de seguimiento especial, a propósito justamente de un caso que ya ha sido mencionado aquí de manera reiterada, que es el asesinato de estos 3 periodistas del diario El Comercio, y cómo la Corte creó una comisión, tanto con los gobiernos de Colombia y Ecuador, para avanzar en el caso. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos y a todas. Desde su creación, la Relatoría Especial ha dado prioridad al tema de violencia e impunidad contra periodistas y ha trabajado de manera cercana con los estados al respecto. A través de su trabajo de litigio estratégico, la Relatoría ha impulsado casos ante el sistema y con eso ha avanzado en la jurisprudencia sobre el tema. Algunos de los casos de la Corte Interamericana sobre violencia contra periodistas e impunidad que me gustaría mencionarles son los casos Vélez Restrepo versus Colombia, Ríos versus Venezuela, Peroso versus Venezuela, Herzog versus Brasil,
Carvajal, que ya fue mencionado aquí, versus Colombia, y también en el ámbito de la Comisión Interamericana, uno de los casos muy importantes es un caso de Brasil, que es el caso Aristeu Guida da Silva. Luego, cuando hablamos de estos casos, vemos muchos avances, no solo con respecto a la jurisprudencia, pero también porque esas decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias no solamente para los casos que fueron condenados, pero también para los demás casos del sistema. Y ahora yo voy a mencionarles de una manera resumida cómo algunos de esos casos han avanzado las 3 P's que decimos de seguridad de periodistas, ¿no? La prevención, protección y procuración de justicia. Empezando por el tema de prevención, me gustaría hacer referencia al caso Vélez Restrepo versus Colombia, donde en este caso la Corte Interamericana afirmó que cuando hablamos de la obligación de garantizar un derecho, como por ejemplo en el caso de los periodistas, el derecho a libertad de expresión, los estados deben prevenir razonablemente las violaciones de los derechos humanos, investigar seriamente con los medios a su alcance, imponer las sanciones pertinentes, porque como vemos mucho del tema está relacionado a la impunidad, y asegurar a la víctima una reparación adecuada. Lo anterior es esencial para combatir la impunidad con respecto a los crímenes contra periodistas, que el sistema ha señalado que cuando no hay esta procuración de justicia en estos casos, eso genera más actos de violencia y tiene un triple efecto. El primero es con respecto al periodista porque viola su derecho a libertad de expresión, después con la sociedad, porque la sociedad pierde el acceso a esta información, su derecho de acceder y buscar la información, y también con los otros comunicadores, porque genera el silenciamiento y la autocensura. Ahora me gustaría referir al tema de protección. En este caso tenemos un caso muy interesante que es el caso Ríos versus Venezuela, porque la Corte dijo que no basta que un Estado diga que el periodista tiene que tener protección. Esas protecciones tienen que ser efectivas, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Y eso también ha sido dicho por la Comisión Interamericana en el ámbito de medidas cautelares. El año pasado, en una medida cautelar con respecto a Colombia, donde el beneficiario era un periodista y era beneficiario de medidas de protección de la ONP de Colombia, la comisión reiteró eso, que no bastaba que el Estado le diera las medidas de protección, pero que esas medidas tenían que ser efectivas. Y finalmente, con respecto a la obligación de procuración de justicia, el sistema interamericano ha dicho que los estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar todos los implicados en el caso. Es decir, no solamente los autores materiales, como los cómplices, los autores intelectuales y entre otros. Y lo que nosotros vemos en la región es que muchas veces, cuando hay algún tipo de condena, son los autores materiales que son condenados. En muy pocos casos, los autores intelectuales son. Y sobre este particular, me gustaría referirme al caso Carvajal, que ya fue mencionado por Ricardo Trotti, porque fue la primera vez que la Corte condenó a un Estado por la falta de investigación de un asesinato de periodista y vinculó esta impunidad con el derecho a la vida. Y ahora, como voy a mencionarles solo como 2 de lo que el Estado, la Corte dijo que Colombia tenía que cumplir, que fue el primero, continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes, porque en este caso el periodista ya había pasado 20 años de su asesinato y todavía el caso se quedaba en la impunidad. Y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos de este caso. Asimismo, el sistema también ha indicado otras medidas que deben ser adoptadas para garantizar la procuración de justicia, y una de ellas es remover los obstáculos legales a la investigación. Y también con respecto a este punto,
hay un caso muy importante de la Corte Interamericana, que es el caso Herzog versus Brasil, que Herzog fue un periodista brasileño que fue asesinado durante la dictadura en Brasil y hasta la fecha nadie fue condenado por su asesinato. Y una de las razones por eso es el tema de la ley de amnistía en Brasil. Y en este caso, la Corte concluyó, entre otros, que el Estado no puede invocar, por ejemplo, leyes de amnistía para excusarse de su deber de investigar y sancionar a los responsables ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. Para concluir esta parte sobre jurisprudencia interamericana, me gustaría también mencionarles el caso de la periodista colombiana Ginette Bedoya, que su caso fue enviado a la Corte Interamericana este año y constituirá la primera oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre un caso de violencia con respecto a mujeres periodistas. Entonces esperamos un avance muy importante también sobre este tema. Y ahora hablando un poco sobre lo que ya fue mencionado por Jonathan, sobre el equipo especial de seguimiento. El equipo especial de seguimiento surgió a partir de la invitación del Estado ecuatoriano en el marco de una medida cautelar relacionada a los periodistas de El Comercio, Javier Ortega, Pau Rivas, y del trabajador de este medio, Efraín Segarra, que fueron brutalmente asesinados en la frontera de Colombia y Ecuador. Este equipo es conformado por la presidenta de la Comisión Interamericana y relatora del país para Ecuador, Rosemena de Troitini, por abogados especialistas de la sección de medidas cautelares de la Comisión Interamericana y también por el relator especial Edson Lanza. El ES fue constituido oficialmente en julio de 2018 y tuvo como funciones, entre otros, apoyar técnicamente las investigaciones mantenidas por las autoridades e instituciones nacionales acerca del asesinato, acompañar la atención integral a los familiares de las víctimas y mantenerlas informadas al respecto del proceso. Y aquí vemos también como un punto que siempre decimos también del tema de procuración de justicia, la importancia de los familiares participarem de las investigaciones, ¿no? De estar en todas las etapas. Y también el asesoramiento técnico y monitoreamiento en el cumplimiento de las obligaciones estatales sobre el acceso a la información y la verdad de lo sucedido. En el marco del ESE fueron realizadas diversas reuniones de trabajo con la presencia de los familiares, de los periodistas asesinados, de sus representantes y de los dos estados, ¿no? Colombia y Ecuador. Además, hubieron visitas tanto a la Fiscalía de Ecuador como a la Fiscalía de Colombia con el objeto de avanzar este caso. Y hubo mucho acercamiento de los familiares con los dos estados, con Ecuador y Colombia. Y hubo también una cooperación de los dos estados con las víctimas y la CIDH. El ESE desarrolló un informe que fue enviado a los familiares, a los dos estados, Ecuador y Colombia, para sus observaciones y que está planeado para ser publicado en diciembre. Y bueno, a partir de del ESE, que fue algo novedoso en el ámbito de la Comisión Interamericana, la Comisión y la Relatoría esperan que él puede ser ejemplar para una región con altas tasas de violencia contra comunicadores en impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por compartir con nosotros la jurisprudencia, este trabajo tan importante que está haciendo la relatoría y que está sentando antecedentes importantísimos para que periodistas de nuestra región puedan acceder a la justicia. Bueno, pues con esta intervención de David llegamos al final del panel. Les agradecemos su atención.